gusto, siempre es un gusto estar con ustedes. Es un gusto venir aquí. Tenía ratillo de no venir aquí a Le Chandelier. Ya no me acuerdo cuánto, debe ser como 2 o 3 años tal vez. Sí nos hemos visto en los seminarios que han hecho. Cuando Ricardo me invitó para dar la charla de hoy y me dijo que fuéramos a buscar unas publicaciones que nosotros tenemos en un sector del sitio nuestro que se llama El Fundamento. Y dijo, mira, vas a la charla en estos 4 estudios, de cada estudio de 1 hora y media. Qué recho, ¿verdad? Entonces hubo que... ¿Cómo así uno? Porque uno ya hizo un documento, un papel, una publicación y se toca quitarle lo que no importa y todo importa. Entonces, pero bueno, tratamos de sintetizar un poquitito para ver si nos alcanza el tiempo. La charla de hoy la hemos llamado La vida del cristiano, que es el nombre que me sugirió Ricardo, pero acabo de ver en las hojitas que dice El Fundamento. En realidad podemos usarla de cualquier manera. En el sitio nuestro, en El Fundamento, están varios estudios ahí, la Biblia, salvación y todas esas cosas. Pero hoy queremos particularmente enfocarnos en 3 temas que me parece a mí son importantes que conozcamos a la luz de lo que Jesús nos dice y de lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Perdón? No. Y esto va a ser la fe, bajo el concepto bíblico de fe, ¿verdad? No lo que creemos nosotros que es la fe, sino la fe bajo el concepto bíblico de fe. La santidad, que también es importante que entendamos eso, porque dependiendo de cuál es el origen religioso de uno tiene un concepto distinto de la santidad. Y finalmente, vida en Cristo. ¿Qué quiere decir vivir en Cristo? Bueno, empecemos por la fe. Y la fe, cuando empezamos a estudiar este tipo de cosas, tenemos que regresar usamos una palabrita de domingo, la etimología. El origen de la palabra, ¿qué quiere decir? Eso que hiciste con la ofrenda, de ir a buscar eso en fuentes confiables. Bueno, ¿qué quiere decir fe? Sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces cada vez que vemos en el Nuevo Testamento la palabra fe, en su lenguaje original lo que quería decir es pistis, ¿verdad? Que en latín es fides, ya conocemos Radio Fides y las 5 columnas de la Reforma del siglo XVI se llaman las 5 solas y habla de la sola fide, ¿verdad? La sola fe. Entonces fides es en latín, pistis es en griego. Y lo que quiere decir en esos lenguajes es confianza, seguridad en la palabra de otro. Y en hebreo es emuná. Las veces que nosotros nos encontramos la palabra fe en el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, lo que vemos es emuná, que significa firmeza, fidelidad, verdad, confianza. Como todas las palabras, su definición o su aplicación va a depender del contexto donde las encontramos. Porque yo les puedo decir a ustedes, es de día, y no estoy queriendo decir que hay 24 horas, es que está claro, ¿verdad? Entonces, dependiendo del concepto, del contexto en que yo use la palabra, así el significado que nosotros le damos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos los significados que la Biblia le da a la palabra fe? Bueno, el primero es creer. Y es creer en el invisible y creer en sus promesas. La Biblia nos invita a eso. Lo segundo es confianza, que es confianza en el invisible y confianza en su providencia. ¿Verdad? Yo le tengo fe al panadero, por supuesto que le tengo fe al panadero. Yo sé que el pan que me va a dar no viene contaminado y envenenado. Tengo confianza en él. Pero no tengo fe en el panadero en el sentido de que el panadero me va a salvar de algo, ¿verdad? El tercero es fidelidad. A veces nos encontramos la palabra fe dentro del contexto de fidelidad, que tiene que ver como sosteniéndose, dice la Escritura, como viendo al invisible. Es esa fe que nos sostiene, ¿verdad?
Y la cuarta es tal vez la menos popular de todas, militancia. Trabajar intensamente con un elevado nivel de compromiso con Dios. Las primeras tres son muy atractivas para nosotros, la cuarta no tanto. Lamentablemente, la cuarta no tanto. Tres gatillos, somos militantes, formamos parte del ejército divino, porque nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra carne ni contra sangre, sino es contra seres espirituales. Entonces es una lucha por demás espiritual. Entonces, en una lucha espiritual, nosotros tenemos que ser militantes en esa lucha. Y la fe, interesantemente, es una de las armas que en ese famoso texto que está en la carta que Pablo le envía a los creyentes en Éfeso, la fe es una de esas armas o instrumentos que Pablo dice que debemos usar para enfrentar a nuestros enemigos. ¿Verdad? Perdón, ahí yo creo que tenía, sí. Cuando la Biblia se refiere a fe, en términos generales, para resumir esos cuatro conceptos en dos, se refiere, uno, a la fe salvífica. Se refiere a quién le creemos y qué es lo que creemos en términos de nuestra antigua vida en oscuridad y la nueva vida en luz, tal y como dijo el querido amigo ahora que estaba dando su testimonio aquí. Y esa fe salvífica, lo que nos enseñan las Escrituras es que es un regalo de Dios. Y dice en la carta a los Efesios que envía Pablo, que es un versículo conocidísimo, que se usa muchísimo en esto para que la gente no crea que por las obras que yo hago es que yo me salvo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y después, en los famosos textos de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que está en la carta que Pablo le envía a los creyentes en Galacia, nos dice que el fruto del Espíritu, o sea, los resultados de la presencia del Espíritu en el ser humano, entre otras cosas, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. O sea, como resultado de la presencia del Espíritu, nosotros tenemos fe. Y por otra parte está la confianza en Dios. Y la confianza en Dios, hay un capítulo enterito en las Escrituras dedicado a eso, que es el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Dedicado. Define qué es fe, nos da la galería de la fama, pone ahí un montón de gente que por la fe hicieron esto, por la fe hicieron el otro, por la fe hicieron aquí, y ahí sale el famoso versículo de que sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces, un poco vamos a basar nuestro concepto de fe en la definición que da el libro de los Hebreos de la fe, capítulo 11, versículo 1, que es muy conocido. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y más adelantito, 5 versículos más adelante, el autor del libro de los Hebreos nos dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Vean qué belleza lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Entonces, abramos un poquitito o desempaquemos un poquitito de esa definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué quiere decir certeza? Bueno, a ver, certeza viene de estar cierto, ¿verdad? Estar seguro, no tener dudas, no ser ambiguo, no tener temores. Cuando es estar cierto, es estoy absolutamente convencido, totalmente convencido. No me queda sombra de duda. Eso es certeza. ¿Y qué se opone a la certeza? ¿Cuáles son esos trastornos de la fe? Pues podríamos llamarlo duda, temor, ambigüedad, inseguridad, incertidumbre. Y todo eso se nos viene encima de dos fuentes distintas. Hay unas fuentes que son internas, de nuestros propios, hay gente que dice, anda a ver qué haces con tus propios demonios, ¿verdad? Es más bien nuestras dudas y nuestras cosas y nuestro ser
dubitativo, y hay fuentes externas también. Vienen de los dos lados, por eso no es fácil el tema de la fe. No es nada fácil. Cuando vemos las fuentes internas, para empezar a analizarlo desde allí, entendemos que de ahí viene nuestra experiencia, lo que hemos vivido. Si nos ha ido mal haciendo algo, es muy probable que uno, empiece a tener miedo de volverlo a hacer. Yo recuerdo cuando yo vine a Cristo y nunca me fue peor en la vida que después de venir a Cristo. Y golpe tras golpe tras golpe, llegó un momento en mi vida que dije, pero ¿a qué horas me metí en esto? ¿A qué horas me embarqué? Años después uno vuelve a ver para atrás y dice, Cristo estaba quitando de mi vida lo que no le agradaba. Estaba removiendo todo aquello que estaba mal, tanto en mi interior como en el exterior. Amigos me dejaron botados, gente, negocios, todo se fue por la basura. Hoy en día, eso le doy gracias a Dios porque atravesé por ahí. Pero en el momento, si alguien me hubiera dicho, mira, ¿cómo es la cosa que no te embarqué? Le hubiera dicho, porque era tal el dolor, ¿verdad? Y eso nos marca si tuvimos una experiencia amorosa y nos dieron vuelta, eso nos marca. La siguiente experiencia no va a ser igual, ¿eh? Uno entra con temores, con precauciones, ¿verdad? Pelando el ojo. Entonces sí, el marco conductual nos marca a nosotros y de repente eso empieza a conspirar contra nuestra fe. Todas esas dudas, ¿verdad? Y después siempre hay una presunción de repetición. Siempre nosotros decimos el pasado se repite en el futuro. Y entonces eso también atenta contra nuestra fe. Recordemos lo que Einstein decía, ¿se acuerdan? Él decía que demencia es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados distintos. Eso todavía confirma más que si yo hago esto o me atrevo a esto. ¿Sabe qué? Mucho le pasa a los emprendedores, que uno sabe que para que un emprendimiento le pegue, funcione y uno pueda vivir de eso, tiene que haber fallado 8 o 9 veces antes. Muy poca gente la pega a la primera. Muy poca. Los fondos de inversión, ¿verdad? Los venture capital funds que le llaman, los fondos de inversión saben eso, saben que ellos apoyan 10 iniciativas y 8 o 9 fracasan, pero las 2 o 1 que quedaron compensan mucho la inversión de lo que se perdió en las 8 o 9. Pero al que arriesga el pellejo, de repente no es tan fácil volver a intentarlo. No es tan sencillo. Entonces eso también conspira contra nuestra fe. Y en términos de fuentes externas, tenemos primero la sociedad donde vivimos y el fracaso en que incurrimos nosotros. Porque, a ver, sobre todo en esta preciosa fraternidad, yo creo que estamos llenos de hombres que hemos fracasado y que Cristo nos ha levantado. Tal vez el denominador común, fracaso. Suena raro, ¿verdad? Decir que una organización exitosa está llena de fracasados. Bueno, eso somos. Eso lo tenemos en común. Porque estamos caídos y no importa cuántas veces intentamos levantarnos, no pudimos hasta que el largo brazo del Señor nos levantó de la mugre donde nosotros nos encontrábamos. Y nos hizo victoriosos, o como dice la Escritura, más que vencedores en aquel que nos amó. En aquel que nos amó, no porque nosotros fuimos sabios en levantarnos, ¿verdad? Y nuestra sociedad insiste en decirnos, mira, ante un fracaso no lo intentes de nuevo, porque ve cómo te fue. Cristianito caído, ve, ¿verdad? Sin embargo, entendemos que el fracaso nos enseña. El éxito solo se disfruta, pero del éxito no aprendemos nada, aprendemos del fracaso. Y recuerdo yo hace unos años que había un autor muy famoso que se llamaba Og Mandino. Los viejitos de aquí nos acordamos de Og Mandino. Y de Emilio Santamaría, de los cursos de Dale Carnegie, que era amigo de Og, y venía y hablaba de él y tal. Y este libro, El vendedor más grande del mundo, fue un bestseller. Todavía se vende en un montón de idiomas y todo. Y a los que nos iba muy mal en la vida, ese librillo nos ayudaba a nosotros a convencernos, porque había una máxima que decía ahí en el libro, que yo me la aprendí de memoria en las épocas en que me estaba yendo de verdad mal, y decía, el fracaso no te sobrevendrá si tu determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Eso sale de ahí, del vendedor más grande del mundo.
era muy amigo de Dale Carnegie. Ustedes saben que Dale Carnegie era un creyente. Y bueno, de repente tenemos por una parte la sociedad diciendo no te embarques haciéndolo de nuevo, si sos emprendedor mejor ve y coge un empleo. Yo no sé cuántas veces oí yo eso, ¿verdad? Soñador, me decían en otras ocasiones, ¿verdad? Los emprendedores. Pero por otra parte te vienen influencias que te dicen que el ser humano es fuerte, que el ser humano es bueno, levántese, y entonces es como una concepción humanística del éxito. También eso conspira contra nuestra fe. Porque en el momento que nosotros nos sentimos meritorios de nuestro levantado, de nuestro éxito, le estamos quitando la gloria a quien debe tenerla. Entonces sí, el esfuerzo es importante. Recuerdo que cuando yo vine a la fe, que estaba tan fregadillo, uno de los versículos que más leía era esfuérzate y sé valiente. El problema es que no seguía leyendo. Si uno sigue leyendo dice, porque yo estoy por delante, peleo tus luchas, peleo tus batallas. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo a Josué el Señor? A ver, Josué, no se me ponga de pendejo, pero crea que yo lucho sus batallas, como siempre era. El arca de la alianza siempre iba adelante de los ejércitos de Israel. El Señor le dijo a Israel siempre, yo voy a pelear tus batallas. Pero ¿qué requería de Israel a cambio? Valentía y esfuerzo de seguirlo. No cobardía de quedarse sentado. Qué miedo enfrentarme contra los asirios. Porque dice el siervito que estaba con Eliseo ahí a la parcita, son 10,000 chavalos y solo nosotros 3 gatos. Y Eliseo le dijo, no hombre, es que usted no está viendo lo que está ahí en el mundo espiritual. Y le pidió al Señor abrirle los ojos al siervito, y habían ejércitos de ángeles, carros de fuego, y aquello era, bueno, a eso nos llama la Escritura, a esforzarnos porque tenemos que ir detrás, siguiéndole el paso a nuestro Señor, y a ser valientes porque confiamos en el poder, la grandeza y la sabiduría de nuestro Señor. No a quedarnos sentados lamentándonos de lo que nos está pasando. Bueno, y después tenemos una fuente externa que hoy la gente no le para bola, y es el diablo. Se hizo una encuesta en Estados Unidos de quienes creían en Dios. 75% de los encuestados dijeron que creían en Dios, y la siguiente pregunta era quiénes creían en el diablo, y solo un 25% creían en el diablo. Y ve qué interesante, el mismo documento que nos certifica que Dios existe es el mismo documento que certifica que el diablo existe, la Biblia. El diablo es mencionado desde el primer libro de la Biblia hasta el último, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo es posible que a la gente se le escape ese pequeño detalle? Jesús lo mencionó, Jesús mencionó el infierno en múltiples ocasiones. Pero cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos las buenas nuevas, cuando escuchamos la persona y la obra de Cristo, que así, en eso podría yo resumir el Evangelio, las buenas noticias, casi nunca escuchamos las malas noticias primero. ¿De qué nos salvó? Porque ¿cómo vamos a hablar de salvación si no hablamos de la otra parte, de las malas noticias, de las feas, de las desagradables, del que está conspirando contra nosotros constantemente? Bueno, Pablo en el famoso capítulo 6 de Efesios nos habla que entre otras cosas nos forremos, nos pongamos la armadura y con todos sus instrumentos, ¿verdad? Pablo estaba tomando el modelo del soldado romano, claramente, de cómo se vestía el soldado romano, y uno de los instrumentos que Pablo usa allí es la fe, y dice que la fe es un escudo. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, o sea, del diablo. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Bueno, dependiendo de a dónde se congrega uno, hay una definición diferente de dardos, ¿verdad? Desde las más extremas, por un lado, de la gente que es muy pentecostal y muy levantada, hasta otra que es tremendamente conservadora, que minimiza eso. Pero en términos nuestros, de nuestra fe, yo diría que desánimo, subestima, miedo, culpa, ansiedad, temor al fracaso. Y eso nos va haciendo chiquiticos y chiquiticos y chiquiticos. Y nos hace ir sentándonos en una sillita, mejor no me meto, mejor no hago, y nos va disminuyendo. No sé cuántas veces escuché yo a alguien decirme, no te metas con el diablo para que no se meta con vos.
como si cuando uno viene y cree en Cristo, no pasó a formar parte del ejército de Cristo y por lo tanto enemigo acérrimo de las tinieblas. Porque no hay zona desmilitarizada. Hay rehenes de un lado y hay soldados del otro. Usted decide si usted es rehén o si usted es soldado. En el centro no hay absolutamente nada. Y por lo tanto el Señor, es que la Biblia es maravillosa, gente. La Biblia es espectacular. El Señor nos dice cómo es que se juega este juego. Y nos dice en la carta de Santiago, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En ese orden. No es que yo soy un arrecho para echar al diablo de aquí. Bueno, empecemos por el principio. El diablo no le interesa a ninguno de nosotros. Habrán demonillos chiquitillos de menor jerarquía que le asignaron a que nos frieguen a nosotros. El diablo no es omnipresente y por lo tanto cuando uno dice cochino diablo que está aquí, no, cochino diablo debe estar en otro lado ahí, trabajando en temas de pandemia en Estados Unidos. No sé dónde estará el diablo, pero uno no es tan importante para el diablo. Entonces él le asigna, él delega, es un buen gerente, él delega, ¿verdad? En algunos demonillos y en otros y que andan ahí tirando todos esos dardos, porque el diablo no es omnipresente. O está aquí o está allá, pero en los dos lugares no puede estar. La omnipresencia solo es un atributo de Dios, de nadie más. Pero sí hay fuerzas de las tinieblas que están encima de nosotros. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? No se preocupe, sométase a Dios. Y entonces usted puede resistir al diablo y él huirá. Porque en otra parte dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, pero si yo me someto a Dios, ¿qué quiere decir? No me toca. ¿Hasta cuándo te toca? Yo me acuerdo cuando estaba en generales, que en la facultad allá de Pretil para las otras facultades, no habían los techitos que hay ahora, ¿verdad? Entonces en invierno uno se mojaba cuando pasaba de clase una clase a la otra, pues nosotros los viejitos. Hasta que pusieron en esos caminillos, pusieron unos techitos que conectaban las facultades, entonces ya uno en invierno no se mojaba. Yo diría que el sometimiento a Dios es igual a los techitos. Si vos vas debajo del techillo no te mojás, pero apenas pones un pie afuera te mojás. Bueno, sometete a Dios, porque apenas salís de su sometimiento te agarran a palos. Porque ahí está ese público, esa multiplicidad de testigos que están allí esperando para ver qué ocurre con tu vida y cómo hacen para destruirla. Pero en la medida en que estemos sometidos a Dios, no puede tocarnos. Solo, y habría que preguntarle a pobre Job, ¿verdad? Solo si reciben permiso para que eso ocurra. Y alguien me diría, qué bárbaro lo que estás diciendo. ¿Cómo el diablo le va a ir a pedir permiso a Dios para tocarte? Ahí, lean el libro Job. Es muy sencillo. ¿Saben por qué? Porque el diablo no puede tocarte, porque Dios es mucho, infinitamente más poderoso que el diablo. El diablo no va a estar trabajando a escondidas sin que Dios se dé cuenta, porque Dios es omnisciente y omnipresente y está en todo lado y todo lo sabe. Y por lo tanto, si es que es el diablo, a través del diablo, que Dios va a provocar lo que Pablo llama la tristeza, que es de Dios, produce arrepentimiento. Y si el diablo va a ser uno de los instrumentos que Dios va a usar para que te provoque esa tristeza, para que te arrepintas, Dios lo va a hacer. Dios podría fumigar al diablo en un abrir y cerrar de ojos si quisiera, o no. Pero la Biblia ya dijo qué es lo que va a hacer con el diablo, está allí. Lo va a dejar que haga cosas. A través del dolor nosotros hemos venido a Cristo. Al final de los tiempos sabemos que va a ir a parar al lago de fuego y azufre por una eternidad. Y créanme que el diablo no es el gerente del infierno, ¿verdad? No es el CEO del infierno. No es el mae que dirige o el que dice, pasen la pala y pasa la pala. No, no es ese. El diablo va a sufrir eternamente. Con toda su gente va a sufrir eternamente. Mientras que esa eternidad nosotros la vamos a pasar con Cristo. Entonces no, el diablo hay que tenerle precaución, pero no hay que tenerle miedo si estamos sometidos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Bueno, ahora pasemos al siguiente, la convicción de lo que no se ve. Y claramente está hablando del invisible. Los dioses que el ser humano
fabrica, lamentablemente los fabrica porque necesita ver algo. A nosotros nos cuesta una barbaridad creer en lo que no se ve. Una barbaridad. Entonces, a lo largo de la historia del ser humano ha fabricado sus dioses para verlos y adorarlos y tener como una cierta seguridad de que está allí, ¿verdad? Y hoy en día nos hemos fabricado otros dioses. La platica es un dios, que si está allí la adoramos, si está allí dependemos de ella, si está allí la protegemos, ¿verdad? La ambición desmedida o el amor al dinero, dice la Escritura, eso es idolatría. Entre otras cosas, hay gente que se idolatra a sí misma, hay gente que idolatra a sus hijos, hay gente que idolatra a la iglesia. Vean, le voy a decir una más, hay gente que idolatra a la Biblia. No, la Biblia no es de idolatrarse, es de estudiarse y leerse y es de adorar al que escribió la Biblia. Pero nosotros nos formamos dioses muy fácilmente. Y vean, el Señor, todo el libro del Apocalipsis, para el que se lo quiera leer, habla de esto. Pero démonos una repasadita a Éxodo 20, que es donde están los 10 mandamientos. Una repasadita nos va a recordar que hay que ver al invisible, ¿verdad? Y dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién? De los que me aborrecen. Entonces, sí, claro, Dios es clarísimo en términos de la idolatría, Dios es clarísimo en términos de que Él es invisible, Él no se puede ver. Yo tuve una crisis de fe hace unos años espantosa porque necesitaba ver. De repente dije, pero ¿cómo voy a creer en algo y si no es? Y oyendo la Biblia, porque a mí me gusta oírla en vez de leerla, me gusta oírla. Oyendo la Biblia, oí Pablo y Hebreos, los dos versículos distintos en 2 días diferentes, que decía: Cristo es la imagen del Dios viviente. Y en otro lado decía: porque la única manifestación de Dios a los hombres es el Hijo. Y dije, si quiero ponerle cara, le puedo poner cara a Dios. Se llama Jesús de Nazaret, que era hombre y Dios, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Bueno, para ir terminando con el tema de fe, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podríamos decir, parafraseando un poco eso, que hay que estar convencido de lo que no se ve, Dios, para poder tener certeza de lo que se espera, sus promesas. Entonces, no es que el autor de Hebreos se equivocó y lo puso al revés, ¿verdad? El versiculillo, pero uno lo puede entender mejor si lo lee al revés. Si estoy convencido de que Dios existe, claramente tengo completa y absoluta certeza de sus promesas, de lo que espero. ¿Y cuáles son esas promesas? Bueno, salvación y vida eterna, es la primera promesa y la más importante. Porque los 80, 85 añitos que vivamos en la tierra no es nada comparado con la cantidad de años que implica eternidad. ¿Cuál es eso? Todos. Y para ello el Señor nos dice, una de sus promesas, que es tan conocida, ¿verdad? Juan 3:16, yo le agrego siempre el versículo 17, que me parece que es tan importante como el 16. La gente se queda en el 16, pero leamos también el 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la primera, salvación y vida eterna. Después nos dice de su providencia, no se preocupen por el qué van a comer o qué van a vestir, ¿verdad? Eso está famosísimo en el Sermón del Monte, capítulo 6 del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que no lo voy a poner aquí porque es muy extenso, pero él habla de cómo los lirios del campo se visten mejor que Salomón en todo su esplendor, y habla de los pajarillos que él alimenta, ¿verdad? Y cómo ustedes, que son por supuesto que superiores en la creación que los pajarillos y que los lirios, van a creer que Dios no los va a alimentar o no los va a vestir.
Lo cual nos invita, dice el doctor John Stott, nos invita a que cada vez que veamos un pajarillo, escuchemos al pajarillo porque el pajarillo nos predica, decía John Stott. Otra es seguridad. También sus promesas es de seguridad. Leamos Mateo 10, 28, 31. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. También nos dice que en medio de todo este problema y tribulación terrible y espantosa hay descanso. Y nos cursa una invitación preciosa en el capítulo 11 de Mateo, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ve la invitación que está ahí. La invitación que está ahí no es para venir a descansar y quedarnos ahí, es para ponernos el yugo de Cristo. El yugo, que a diferencia de lo que todo el mundo cree, era aquel instrumento que se ponían en los hombros, donde colgaban aguas o cántaros o cosas, ¿verdad? Que se pasaba por los dos lados y uno colgaba cosas de allí. Jesús ahí se está refiriendo a los cargadores de los mercados, que eran esclavos. Y los bandidos comerciantes les ponían cargas extremas para aprovechar un viaje. En un viaje iban 4 cargas, ¿verdad? Entonces ellos iban encorvando y encorvando y encorvando y encorvando a lo largo de los años. Jesús hace una analogía de esto y le dice, ve, aquellos amos son ingratos, su yugo es difícil y su carga es excesiva. Pero ustedes, vengan a mí, porque ustedes eran esclavos de esos amos, ahora van a tener un nuevo amo. Porque si usted le dice a Cristo Señor, le está diciendo amo. Y si usted le dice que usted es su siervo, le está diciendo que usted es su esclavo. Amo en griego es igual que Señor, que es la palabra Kyrios, que en hebreo es Adonai, que la conocemos, es más famosa Adonai que Kyrios, pero es Kyrios. Y cuando dice siervo en la escritura, la palabra en griego que se usa es doulos, en realidad no es siervo, es esclavo. Entonces el Señor lo que está diciendo aquí es, vea, usted tiene un amo malo, cuyo yugo es difícil y la carga es excesiva, yo soy un buen amo. Venga a mí porque yo sí lo hago descansar. Y créame que mi yugo es muy fácil y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque Él lleva nuestras cargas. ¿Verdad? Entonces usando esa figura, el Señor cursa esta invitación. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y después también nos dice que en el tiempo malo, y ahora a propósito de lo que está pasando en el mundo, en el tiempo malo Él también nos cursa otra invitación. Y nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues al trono de la gracia. ¿Quién puede? En el trono de la gracia está sentado el ser más santo, que lo vamos a ver ahora en santidad, y ahí no se puede acercar cualquiera. Ahí el que se acerca con un pecadillo, aunque sean las mentiras blancas que nosotros le llamamos blancas, es fulminado por su santidad. ¿Por qué Él nos dice acercaos pues al trono de la gracia? Y no nos dice que alguien lo traiga. No, la invitación es, usted se puede acercar al trono de la gracia para hallar allí misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por los méritos de Cristo podemos acercarnos ahí, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante también cuando veamos santidad. Por lo tanto, para resumir, la convicción de lo que no se ve claramente es Dios, y la certeza de lo que se espera claramente son sus promesas: salvación, manutención, seguridad, descanso y ayuda. ¿Y qué es lo que nos dan sus promesas? Señores, paz. Y cuando pensamos en eso, paz y felicidad son lo mismo. Cuando nosotros venimos desde la Escritura, desde el Señor, somos los seres más felices de la tierra, porque somos los seres que tenemos más paz. Ustedes dense cuenta, la gente que tiene mucho menos paz no es feliz, y dense cuenta que la gente que tiene paz, aunque no tenga mucho, sí lo es.
Porque la Biblia trata de paz. La Biblia trata de serenidad. La Biblia trata de confianza. Por eso los que nos acercamos a Cristo encontramos paz. Bien, hasta ahí la fe. ¿Vamos bien con tiempo, Ricardo? Sí, ok. Ahora pasemos al concepto de santidad y les voy a pedir por favor que antes de empezar tomen la idea que tienen en su cabeza, los prejuicios y cosas, y guárdelos en el maletín o lo póngalo en la canastita que está ahí para escuchar lo que la Biblia nos enseña de santidad y no los prejuicios que tenemos nosotros de santidad. ¿Verdad? Y escuchamos lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? De nuevo, volvamos a la etimología, que nos ilustra mucho. La palabra usada en el hebreo antiguo, que es de donde nace el término santidad, es Kadesh. Mientras que santo es Kadosh, o sea, santidad Kadesh, santo Kadosh. Y las dos están relacionadas con el verbo Kadesh. Y el concepto se deriva de una raíz que se llama Kadad, que quiere decir cortar o separar. Ahora dice, bueno, pero yo el tema de santidad yo lo tenía como que el santo o San Pancracio o San Antonio. ¿Cómo se llamaba el santo que le rezaban para tener novio las mujeres? San Antonio era, ¿verdad? Puesto cabeza. El concepto de santidad es otro. El concepto de santidad es separado, es apartado. ¿Verdad? Que es lo que nos enseña la Escritura. Y algunos dicen que eso también tiene una raíz árabe que es kadá, que quiere decir ser puro y claro. ¿Verdad? En hebreo hadash quiere decir nuevo y reluciente también. Hadash, la otra palabra era kadosh o kadash. Y en el griego del Nuevo Testamento, donde también se habla de santidad, se usan dos palabras diferentes. Agios, que es separado, y se usa para sacro, para santo, que es separado de todo lo demás, no es igual, es separado del grupo donde se encuentra. Y osios, que quiere decir quien ha recibido el sello de Dios. O sea, que es piadoso, religioso en términos de las religiones de aquellos tiempos, que es salvado o santo. Y la Real Academia de la Lengua Nuestra, del español, tiene 16 diferentes acepciones de santo, que no las vamos a poner aquí, 16 de todo. Analizan la palabra desde todas las perspectivas. Pero veamos primero la santidad aplicada a Dios y después vemos la santidad aplicada a nosotros. Porque aplicada a Dios tenemos el primer concepto, pureza absoluta. Dios es absolutamente santo porque es absolutamente puro. Eso significa que en su ser, en su esencia, en su naturaleza, en sí mismo, no necesita de nada ni de nadie, en sí mismo es puro. En su esencia es puro. Y nadie puede aspirar a una condición de santidad tal como la santidad divina, porque Él es la definición de pureza. ¿Okay? Cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Él es trascendentalmente separado. Él está muy lejos en términos de santidad de todo lo demás que existe en su creación. No se parece en nada a su creación en términos de santidad. Es perfectamente puro. Y también que es otro, o sea, el concepto, vean, el concepto de los panteístas, las religiones panteístas, que son sobre todo las religiones orientales, es que Dios y su creación son una sola cosa. Pan quiere decir todo, ¿verdad? Panteísta, Dios es todo. Y entonces dice que cada uno de nosotros somos dioses, que Dios, todo esto forma parte de Dios, Dios es una sola cosa. Mientras que el teísmo bíblico lo que dice es que Dios está separado de su creación. Dios ha existido eternamente, su creación tuvo un inicio. Por lo tanto, el teísmo lo que propone o lo que postula es que existe un Dios separado que en un momento hizo la creación. Entonces esa es la gran diferencia entre las religiones orientales y el cristianismo en términos de los panteístas y los teístas. Ese ser separado lo convierte en un ser, o lo hace desde nuestra perspectiva de estudio, en un ser completamente distinto. Dios no es como nosotros.
Y uno dice, ¿la imagen y semejanza? Bueno, la imagen y semejanza, y lo voy a aclarar rapidito porque no tenía que ver con esto, pero igual lo vamos a hacer. Recordemos que en el hebreo antiguo se usaba mucho la repetición para hacer un énfasis. Cuando en el libro, capítulo 6 del libro del profeta Isaías, Isaías tiene una visión del trono de Dios y se encuentra a los seres vivientes diciendo, santo, santo, santo. Santo, santo, santo lo dice porque en el hebreo no hay superlativos. La palabra santísimo no existe en el hebreo. Entonces, para dar el sentido de superlativo se repite. El Señor lo hacía lo mismo en el arameo, que es como un derivado del hebreo, que decía, de verdad os digo, eso está haciendo un énfasis, ¿verdad? Bueno, santo, santo, santo quiere decir santísimo. Pero la palabra no existe en el hebreo antiguo, entonces tienen que hacer repeticiones, ¿verdad? El término o el significado del santo, santo, santo quiere decir que este es único, es separado, es completamente distinto. Sin embargo, la Escritura nos cuenta que los primeros seres humanos fueron hechos a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza, cuando lo dice en Génesis, dice a su imagen y después dice a su semejanza, y después en el siguiente versículo dice imagen y semejanza, junta los dos. Son términos que hablan de lo mismo y son términos enfáticos. ¿Cuál es la imagen y semejanza en que hizo Dios a nuestros primeros padres? Los hizo racionales, los hizo gente que se emociona, que siente, nos hizo gente que decide, gente que está muy por encima y separado del resto de la creación. Por eso es diferente, es santo, es separado, ¿verdad? Dice tal vez el principal teólogo de la Iglesia Católica de toda la historia, el obispo de Hipona, San Agustín, que ojalá todo el mundo lo leyera porque de verdad es interesantísimo lo que dice Agustín, es que nuestros primeros padres, dice él, fueron hechos con dos capacidades, la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Porque sabemos que mientras estaban con Dios ellos no pecaban, pero llegó un momento en que pecaron, por lo tanto tenían la capacidad de pecar. Que después de la caída, cuando hubo un cambio en su naturaleza, porque vemos que las maldiciones de Dios, en el texto que nos habla de la caída, hablan de que hay un cambio de naturaleza. La mujer que antes iba a multiplicar alegremente, ahora va a multiplicar hijos con dolor, el hombre va a tener que sudar para ganarse su sustento. No es que antes no trabajaba siempre, en el huerto de Edén lo tenía que trabajar, solo que ahora iba a trabajar con sufrimiento. La mujer iba a estar sometida al hombre, un montón de cosas que vienen como resultado de la caída, ¿verdad? ¿Qué perdió el ser humano, entre otras cosas, en esa maldición? La capacidad de no pecar, dice Agustín. Y solo le quedó la capacidad de pecar. Y de allí viene el concepto de nuestra naturaleza proclive a pecar o nuestra naturaleza pecaminosa, que Pablo lo expande muchísimo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, por el pecado que está en mí, todo eso que habla Pablo ahí, lo que nos dice es que el ser humano nace con una proclividad a pecar. Y por eso también la Escritura nos dice que porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, que nadie busca a Dios, no hay uno solo, no hay quien lo busque, porque todos nacemos con esa proclividad al pecado, la capacidad, la voluntad de pecar. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, esa imagen y semejanza que traía la capacidad de no pecar se pierde en la caída, ¿verdad? De ahí que todos, para poder regresar al ser extremadamente santo, necesitamos perdón y salvación. Por eso, nadie ve a Dios si no es a través de Jesucristo. Bueno, ¿qué dice la Escritura para ver si redondeamos este concepto? Perdón. Dice, no hay santo ni aun uno, dice 1 Samuel, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti ni refugio como el Dios nuestro. No hay nadie como Dios. Y el Salmo 86 dice, Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Bien, ahora veamos qué hablamos de Jesús. La gente pasa esto muy por encimita, pero cuando Gabriel le anunció a María la concepción, le dijo claramente que nacería de ella un niño que era un santo ser, un santo ser. Repasemos eso.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Eso no se le dice a nadie que no sea Dios. El santo ser que iba a nacer era Dios encarnado, ¿verdad? Y vean qué interesante esto, ¿verdad? Porque la santidad de Cristo fue evidente a lo largo de su ministerio, y lo vacilón es que los primeros que reconocieron esa santidad fueron los demonios. Los demonios, ¿se acuerdan del gadareno famoso, verdad? Que había un montón de demonios ahí y que hubo que mandarlos a donde los cerdos para que se desbarrancaran. ¿Sabe qué dijeron los demonios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios proclamaban la santidad de Jesucristo antes que los fariseos. Curioso, ¿verdad? Ok, ahora pasemos a nosotros. Pasemos a nosotros en términos de la santidad del ser humano. Y aquí de nuevo los voy a invitar a que entendamos lo que las Escrituras nos dicen, independientemente si el equipaje que traemos nosotros nos dice otras cosas, ¿verdad? Le llamamos tres conceptos. Uno se llama santidad imputada, el otro se llama santidad posicional y el tercero se llama santidad progresiva. Son los tres, son términos teológicos, así que con el permiso de ustedes vamos a hablar un poquitín de teología. Alguien dijo, bueno, pero ¿por qué la teología es importante? Pregúntenle a Eva, que se la trastornaron. La primer falsa doctrina se la dio el diablo a Eva cuando le dijo: con que Dios dijo que estas cosas, y empezó a mentirle y trastornar la teología allá atrás. La teología es importante porque la teología, la palabra misma nos lo dice, es el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a adorar a un Dios que no conocemos? Ahora, eso no quiere decir que nos hagamos teólogos, ¿verdad? Que hay que ir al seminario y estudiar doctrina y teología sistemática y todo este tipo de cosas. Pero sí hay algunos conceptos de teología que deberíamos importar y traerlos a nuestro conocimiento. Empecemos por la santidad imputada. Y esto viene de una famosa doctrina de tiempos de la Reforma que se llama la doble imputación. Que quiere decir, imputación, acordémonos, que quiere decir atribuir a algo o a alguien de otra cosa, ¿verdad? Yo te imputo algo. O sea, yo te atribuyo algo que no es tuyo, pero yo te lo doy, te lo imputo, ¿verdad? Y la Biblia, ¿qué nos enseña? Que Cristo murió y en su cruz, en su muerte, le fueron imputados todos nuestros pecados. Ahí tenés el concepto de imputación, que le podrías llamar expiación, le podrías llamar redención. Esto lo vimos en una charla en el seminario de las 4 metáforas, justificación, reconciliación, ¿verdad? Todo eso. Pero lo que dice la Escritura y nos los enseña claramente es que Jesús tomó nuestros pecados, se los atribuyó a sí mismo y dijo: ahora sí, que caiga la ira de Dios sobre mí. Recordemos que la ira de Dios es la manifestación de su santidad y su justicia. No es que Dios se enoja. Entonces, al atribuirse Cristo nuestros pecados, Cristo está diciendo: ahora yo quiero recibir el castigo que le correspondía a Ricardo, para que Ricardo no sufra el castigo, sino que yo lo voy a sufrir en su lugar. Entonces, a Cristo se le imputaron los pecados de nosotros y sufrió el castigo que correspondía a nuestras faltas. Eso se le llama imputación. Y uno dice: bueno, pero eso es del Nuevo Testamento. El famoso capítulo 53 del profeta Isaías, capítulo que se encontró enterito en los rollos del Mar Muerto. ¿Perdón? Sí, en Qumran, en los rollos del Mar Muerto, allá en el año 67 creo que fue. Desde allá atrás, cuando está diciendo qué iba a pasar en esa cruz, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que no cabe la menor duda, Jesús recibió nuestro pecado y por lo tanto nuestro pecado le fue imputado a él. Esa es la primera imputación y por lo tanto, en ese mismo momento, gente, en ese mismo momento en que nosotros venimos y decimos: sé mi Señor, sé mi Kyrios, sé mi amo, en ese mismo momento la santidad de Cristo es imputada a nosotros.
Ahora es al revés. En la cruz, a Cristo se le imputaron nuestros pecados. En el momento de nuestra entrega al Kyrios, a Adonai, a nuestro Señor, Él nos imputa su santidad. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no tenemos la santidad de Cristo, no podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No lo podemos hacer, porque seríamos fulminados por el perfectamente santo Dios. Entonces, ¿a quién tiene que ver el Padre Celestial cuando nos acercamos a Él? A Cristo en nosotros, a su Hijo. Rolando no tiene con qué acercarse a Dios, a menos que venga revestido de su Hijo. Y vean lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en mí. Y dice también después, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Imagínense lo que eso implica. Entonces, gente, por favor, hace 2000 años en la cruz, ese grito de Cristo que viene desde allá, esa invitación que se traslada por el tiempo nos dice: te voy a ofrecer algo, te cambio tus pecados por mi santidad. Ese es el trato que te ofrezco. Me atribuyo tus pecados y recibo el castigo que correspondía a tus faltas, y a cambio yo te doy mi santidad para que puedas acercarte a papá y vivas con Él y conmigo por toda la eternidad. Ese es el trato, ese es el pacto, no es ningún otro. Ese es el pacto. La doble imputación. Bien, como resultado de eso, vamos a entender el segundo concepto que dijimos, que es santidad posicional. La santidad posicional, recordemos el término santo, ¿verdad? Apartado, separado. La santidad posicional es el estado en el cual se encuentra todo creyente desde el momento de su entrega a Cristo. Y voy a ponerlo así, más sencillo. Nosotros estábamos en una posición de muerte. La Biblia nos enseña en el capítulo 2 de Efesios que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y muertos es el que no respira, ¿verdad? Yo no puedo estirar la mano para ver qué hago. No, estoy muerto, ¿verdad? Yo me acuerdo en las épocas de evangelización masiva, no sé si te acordás, Ricky, vos, que uno usaba una analogía, decía: hay un carajo que se está ahogando en un río, ¿verdad? Y uno está a la orilla, entonces uno agarra un salvavidas y se lo tira al carajo, pero si el carajo no decide agarrarlo, no se salva, él tiene que tomar la decisión de agarrarlo. Pero la Biblia nos dice que estamos muertos y los muertos no agarran nada. El tema es que está muerto y ya se ahogó. Y el Señor entra donde está ahogado, lo hace nacer de nuevo y lo saca de allí y le proporciona vida abundante. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo le llama Pedro a eso? En un texto precioso que también conocemos muchísimos, ¿verdad? Que nosotros somos pueblo adquirido, tomado, comprado a precio de sangre, adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Y esto tiene que ver con la misión de ustedes, de la fraternidad. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Te cambió de esta posición a esta otra. Te sacó de la oscuridad y te trajo a la luz. Él, Cristo. A eso se le llama santidad posicional. Te apartó, te sacó, estiró su mano y te cambió de posición de un lugar a otro. Y ahora les voy a contar algo también, perdón que siga con temas teológicos, pero creo que es muy importante porque de repente a veces uno se toma atributos o méritos en nuestro proceso de salvación. Hombre, yo estuve un día en un almuerzo ahí en la fraternidad y yo, vos sabes que eso tenía sentido, y entonces yo hice así, levanté la mano, porque tenía todo el sentido del mundo. Entonces yo sí entendí,
El mae que estaba a la par no entendió, no levantó la mano, pues bruto. Como si fuera así. Entonces vamos a hablar de monergismo. Vamos a hablar de monergismo. Monergismo se define como la obra de uno solo. Y volvemos a la etimología. Proviene del griego monos, que es uno, y ergon, que es obra, acción o logro. Monergismo es la acción de uno. ¿Qué tiene que ver esto con la santidad posicional? En teología, a Dios se le atribuye la obra de salvación. A Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que escuché ahora a Ricky al principio hablar de esto, es el único agente eficiente en la regeneración del ser humano, en la conversión del alma, del espíritu, en esa muerte y que venga de nuevo a vida, en ese nuevo nacimiento. Él infunde vitalidad y prepara a la persona para la nueva forma de ser, porque las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La voluntad humana, nuestra voluntad, no tiene inclinación hacia la santidad. Ya vimos que nosotros perdimos nuestra capacidad de no pecar. Estamos muertos en los delitos y pecados, ahí está. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Y después Jesús a Nicodemo le dice, ¿sabe qué? Os es necesario nacer de nuevo, porque el que dice de cierto, está la repetición, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo, el Espíritu. Entonces también más adelante dice, porque el Espíritu va y viene y nadie se da cuenta. ¿Por qué usó Jesús la analogía de nacer de nuevo? Porque pudo haber dicho conversión, o pudo haber dicho otra cosa. Y entonces uno cuando dice nacer de nuevo, a ver, en mi nacimiento anterior, ¿yo tomé alguna decisión? ¿Tenía algún rol o papel en el nacimiento anterior? Para que Jesús tome como ejemplo el nacimiento. Y ahora venga a decir que tengo que volver a nacer. Y Nicodemo le dijo, es que me tengo que devolver al vientre de mi mamá. A que todo pase sin mi intervención. No dice, no, Señor, usted tiene que nacer de nuevo. En este nuevo nacimiento tampoco usted tiene intervención alguna, pues usted no tiene cómo, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Verdad? Entonces, dice, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice Juan, está malo el texto es 16, no 26, discúlpenme ahí arriba, que dice Juan 26, es Juan 16, se me fue un 1 en vez de un 2. Okay, Juan 16, que es la última cena. Dice el Señor, os conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros, el Espíritu Santo. Pero si me voy os lo enviaré y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Vea, el primer paso para entregarse uno al Señor, lo primero que tiene que entender es que uno es pecaminoso. Y, a ver, uno se refugia muchísimo en un montón de cosas diciendo, no, eso no es pecado. No, eso no está mal. Y en la historia, ¿cuál historia? En la modernidad, ahora a las cosas que Dios las llama malas, nosotros les llamamos buenas, y a las cosas que Dios les llama buenas, nosotros les llamamos malas. Isaías 5 habla de eso. Entonces, casi nada es pecado. Por lo tanto, el que nosotros solitos por nuestros propios medios nos convenzamos de que nosotros somos pecaminosos está lejos de ser cierto. Es el Espíritu de Dios que nos convence de pecado. Es Él. Que nos dice, estás listo, estás frito, sos carne de infierno. Vas para allá, necesitas un Salvador. Y Dios mismo, como decíamos antes, se encarga de que toda la colección de, como decíamos, de fracasados que estamos aquí y de dolientes, ¿verdad? Se nos vengan situaciones de vida que nos traen mucha tristeza. Pero dice la Escritura que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Vean qué maravilla. Todas estas circunstancias en que nosotros, yo sé que cada uno tiene un testimonio diferente sobre las tristezas que son de Dios, que produjeron arrepentimiento en nosotros. Arrepentimiento, cambio rumbo, cambio de forma de pensar. La palabra en griego es metanoia. No es me arrepiento de un pecado, es que cambio de vida. Esa tristeza que es de Dios dice, yo no puedo seguir en esta vida, tengo que cambiar de vida. Y de repente decís, pero no puedo. Y entonces te volvés a Dios. Es ahí cuando te volvés a Dios.
Y a veces uno dice, qué tirada, solo cuando estuve mal me volví a Dios. No, no, Dios sabe. Y Dios lo produce, eso dice la Escritura. Así que no nos sintamos mal porque Él sabía eso. ¿Verdad? Y es el Espíritu el que nos lleva a Cristo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, volvemos a Juan 16, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok, entonces, uno dice, hey, entonces ¿dónde queda uno? Y los testimonios de uno, ¿verdad? Que tanto hablamos de eso aquí. Mis queridos hermanos y amigos, para usar un poco las lecturas diarias de Unánimes, mis queridos hermanos, el Espíritu habla a través nuestro. Dios es causante de la causa primaria, nuestra salvación, y de la causa secundaria, el medio a través del cual la gente es salva. Y por eso dejó a su iglesia en la tierra. Por eso Demos Shakarian formó esta fraternidad. Porque el medio a través del cual Dios elige salvar al ser humano, comunicar las noticias, llegar allí, es su iglesia. Y la iglesia está conformada por todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. 1 Corintios 1, versículos 1 y 2. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel que invoca el nombre del Señor, es salvo. Pero a ver, del Señor, del amo, ¿verdad? Bien, entonces ya vimos que el arrepentimiento que es de Dios nos lleva a salvación. También vimos que la fe salvífica es obra de Dios, porque por gracia sois salvos y esto es por la fe, que no es un don de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Sí, 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 2, el Espíritu Santo toca nuestro espíritu para revivirlo. 3, produce los elementos que nos llevan a Él, al arrepentimiento. 4, Cristo murió por nuestros pecados para que eso fuera posible. 5, el Espíritu Santo nos llevó a entender de Cristo eso. Y 6, el Señor dejó a su iglesia para que podamos contar este cuento a las personas. Y las personas entiendan que lo único que pueden aportar en su proceso de salvación es su pecado. Todo lo demás lo aporta Dios. A eso se le llama monergismo, la obra de uno solo. Creo que me quedé sin pilas, bueno, sigo aquí. Bien, ahora vamos a saltar. Ya vimos la doble imputación, ya vimos la santidad posicional. Ahora vamos a saltar al otro tipo de santidad, que es tal vez la que más conocemos, que es la santidad progresiva. La santidad progresiva ocurre una vez que nos entregamos a Cristo. En otras palabras, la santidad posicional que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, ocurre una sola vez, porque ahora estamos en Cristo. Ahora, a partir de este momento en adelante, ocurre la santidad progresiva. Porque en el preciso momento en que fuimos cambiados de posición, de nuevo de las tinieblas a su luz admirable, de muerte a vida, que es otra forma que tiene la Escritura de contárnoslo, en ese instante fue removido nuestro pecado por la cruz de Cristo, y entonces el Espíritu Santo, que santo es, podía venir a habitar en nosotros. Por eso Jesús dice, os conviene que yo me vaya. Convenía que Jesús fuera crucificado, fuera glorificado, para que el Espíritu Santo pudiera entrar en el ser humano, porque el ser humano ahora estaba libre de pecado, solo que no por sus propios medios, sino por la imputación de su pecado en la cruz a Cristo. Entonces ahora el Espíritu Santo puede estar en nosotros, y está en nosotros, dice ahí. Ha estado con vosotros y estará en vosotros, es lo que dice la Escritura. Entonces ahora que el Espíritu Santo está en nosotros como resultado de la obra de Cristo, o sea, de la santidad posicional, ahora empieza un viaje, empieza una jornada, donde el Espíritu Santo y nosotros somos socios de vida. El Espíritu Santo y nosotros empezamos ese trajinar y a ver, no crean que nuestra naturaleza pecaminosa se murió, porque si fuera así, ninguno de nosotros pecaría.
nosotros cumpliríamos a la perfección los dos grandes mandamientos que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No es cierto que nosotros amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Nos levantamos en la mañana y amamos más otras cosas. Nosotros pecamos por default, todos los días, a todas horas. Porque no es cierto que Dios es primero en nuestras vidas. La doña, los hijos, el trabajo, la plata. Hay otras cosas que uno pone de primero, aunque uno de boca para afuera diga que sí, Dios es primero. Pero la verdad que no, Dios conoce nuestros corazones. Por lo tanto, nuestra naturaleza proclive a pecar, ese cuerpo de muerte, del cual hablaba Pablo, que decía: me tengo que echar este cuerpo de muerte, pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo también ahí mismo en Romanos. Porque nosotros cargamos el cuerpo de muerte porque somos proclives a pecar. Pero ahora, a diferencia de antes, está el Consolador, el Ayudador, el Espíritu de poder, que te levanta y te dice: eso no. Y yo sé que todos nosotros lo hemos sentido, estamos a punto de hacer algo y eso no, y a veces somos tercos y vamos y lo hacemos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Esto es progresivo, porque el Espíritu Santo nos va llevando y nos va llevando y nos va llevando y nos va llevando. Entonces, por cada 3 escalones que subimos, nos caemos uno. Porque no es que no caemos. Porque si tuviéramos la capacidad de no caer, seríamos Dios, que es el único que no cae. Pero no somos dioses. Entonces sí caemos. La gran diferencia es que nosotros somos cristianos en construcción. Porque el que empezó la buena obra en nosotros, el día final, ¿verdad? Entonces nosotros somos cristianos en construcción, como los websites de antes, ¿verdad? Que uno entraba y salió decía en construcción. Bueno, nosotros tenemos aquí una etiqueta que dice en construcción. Vamos subiendo. Entonces subimos 3 escalones y nos caímos uno. Volvemos a subir otros 3 y nos volvemos a caer otro. Pero ya avanzamos. No es que estábamos en el mismo lugar. Ese viaje hacia la santidad perfecta, que solo la vamos a lograr cuando veamos a Cristo, es un viaje donde el Espíritu Santo nos lleva de la mano. Y voy a decir algo que no es bíblico, porfa, entonces me perdonan. Pero yo creo que la grosería de nuestros pecados se va disminuyendo en términos del impacto con otras personas. Contra Dios es exactamente lo mismo, porque uno peca contra un ser infinitamente santo, así que una mentirilla chiquitilla o un homicidio es igual, pecaste contra el mismo santo. Pero desde la perspectiva de las consecuencias con otras personas, conforme uno avanza en la vida cristiana, los pecados son menos perjudiciales para el prójimo. O sea, el segundo mandamiento lo vamos cumpliendo un poquito mejor, aunque el primero no tanto, ¿verdad? Pero ahí llevamos al Espíritu Santo en sociedad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento decía, Malaquías 3:2-3 dice: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, ¿verdad? Y después Pablo dice en Filipenses lo que decíamos antes: estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. ¿Qué es eso? Ahí nos va llevando. Y ahí va limpiando impurezas como se limpiaba el oro y como se limpiaba la plata. ¿Cómo era eso? Por fuego, señores. En el horno, los oreros o los plateros pasaban el oro o la plata, que se convertía en un material líquido, y las impurezas las quemaba el oro. Y el material salía del otro lado sin impurezas, ¿verdad? Eso es un poco lo que nos está diciendo Malaquías. Entonces nosotros estamos siendo pasados por fuego en esta vida para limpiar esas impurezas. O estamos haciendo fila para entrar en el horno, o estamos en el horno, o ya salimos y estamos dando la vuelta para volver a entrar. Pero nosotros no vamos a ser perfectos hasta el día de Jesucristo, dice la Escritura. Entonces el Señor va a estar llevándonos para arriba, pero nos va a estar limpiando, quitando las impurezas. Y ese es un proceso que termina en nuestra glorificación. ¿Qué es eso? Cuando estemos delante del Señor y ya no haya nada pendiente. Ya se terminó el proceso. A eso le llamamos santidad progresiva, ¿verdad? Y con eso terminamos tema 2. Ahí vamos, Ricardo. Fe, santidad, y nos queda el reto, vida en Cristo.
Todo lo que hemos visto nos reta a tener una vida nueva. Sabemos que en esa vida nueva, perdón. Gracias. Pues que cuando yo me monto en la bicicleta no me bajo, tomo agua después. Sabemos que en la vida nueva estamos llamados a santidad, tenemos al Espíritu con nosotros. El Señor nos dice, vea, arrímese a mí, pero el Señor nos dice, arrímense a mí, volví a poner el texto ahí, porque ahora cambié de amo. Antes era esclavo de las tinieblas, ahora soy esclavo de Cristo. Esa es la diferencia. Entonces camino con Cristo. Camino con Cristo. Esa es la nueva vida. Y esa nueva vida, alguien dice, bueno, pero ¿qué es lo que Él me dice que tengo que llevar? ¿Cómo tengo que hacer? ¿A dónde leo? ¿Cuál es el estilo de vida que necesito? Bueno, el Señor también dejó eso escrito. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte. Ahí está clarísimo. ¿Qué dice el Sermón del Monte? Bueno, dice que hay que tener un cambio de carácter, está en las bienaventuranzas. Que debemos ejercer influencia en el mundo, está en las dos metáforas de luz y sal. Que nuestra justicia tiene que ser superior a la de los fariseos, que tenemos que ser cumplidores de la ley. Pero no es que estamos por gracia y ya la ley no nos toca, no, pero está la ley de Cristo, señores. Dice la Escritura que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y que Él además es recompensador de los que le honran, y hay un montón de cosas. Nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Si nos dieron 10 talentos, habrá que devolver otros 10. Si nos dieron 5, otros 5, y si agarramos uno y lo escondimos y no dimos fruto, hay que ir a rendir esas cuentas también. No es que, por favor, no es que lleguemos ahí y vamos a decir, bueno, no rendí, entonces ahora voy para los infiernos. Recordemos que la salvación no tiene que ver con nuestras obras. Nuestras obras deben ser producto de nuestra salvación, que es distinto. Y entonces veremos qué nos va a tocar cuando lleguemos a rendir cuentas, ¿verdad? Nuestra religión, dice el Señor, es del corazón. Nuestra relación con Dios, que yo sé que en el mundo evangélico religión es como un tema prohibido, porque la palabra religión viene de religar, de rejuntarse, ¿verdad? Y es el esfuerzo del ser humano por juntarse con su Dios. Y la fe bíblica nos dice que es más bien Dios el que nos buscó primero, ¿verdad? Es Él buscándonos a nosotros. Pero pensemos en esa forma de relacionarnos con nuestro Dios, y lo que dice el Sermón del Monte es que la nuestra, que podríamos decir las donaciones o las ofrendas que hablábamos ahora, o podríamos decir la forma como nosotros oramos, o inclusive hasta el ayuno que llaman el Sermón del Monte, son cosas que se hacen en privado. Porque vuestro Padre que ve en lo privado te recompensará en público. No las hacemos por el aplauso. La religión aparente se hace por el aplauso. Y él hablaba de los escribas y fariseos que lo hacían para eso, ¿verdad? Oraban en las esquinas y qué lindo ora fulano, qué lindo ora sutano, y estás orando así para que te oigan los que están en la audiencia y digan, mira ese maje qué recho que es por orar. Y Jesús nos dice, no, vaya, métase en el cuarto, solito con su Padre Celestial, en lo secreto. Es la palabra que usa, en lo secreto. Y vuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y lo usa para la limosna, para la oración y para el ayuno. Para las tres. ¿Verdad? Después habla de nuestras ambiciones. ¿Qué debemos ambicionar? Los bienes celestiales y debemos confiar en la provisión de Dios, dice el Sermón del Monte. Ambicione lo que está allá, que no llegan los ladrones y no se arruina, ¿verdad? Con el hollín y todas esas cosas. Ambicione las cosas celestiales. De las de aquí me encargo yo. Por eso nos decía, busque primero el reino de Dios y su justicia. Ambicione eso de arriba, el reino de Dios, su justicia. Y todo lo otro que está aquí, yo me encargo, dice el Señor. Las añadiduras. Todo esto será añadido. De las añadiduras yo me encargo. Y nosotros buscamos primero las añadiduras y después el reino de Dios y su justicia. Lo tenemos al revés. Y después el Señor habla de nuestras relaciones, que las regula por la regla más sencilla de todas. Un dicho proverbial que decía, no hagas lo que no quieres que te hagan, lo toma Jesús y lo pasa a la acción y dice, ve y haz por aquel lo que te gustaría que hicieran por vos estando en su lugar. Se las sabe todas el Señor.
Yo puedo cumplir el no hagas lo que no quieres que te haga encerrado en el cuarto de mi casa, mientras el mundo se cae a pedazos. Pero el Señor me dice, no, usted tiene que salir del cuarto y tiene que ir a hacer lo que le gustaría que hicieran por usted estando en el lugar del otro. Es diferente. Es que se las sabía todas el Señor, déjenme decirles. Y finalmente, el Señor nos dice que nuestra entrega tiene que ser genuina y no solamente intelectual. Y aquí, señores, es donde, como decían, donde la mula botó a Genaro. Vean lo que es de peligroso el solo conocimiento que es solamente intelectual. Voy a leer del Sermón del Monte, así termina el sermón. Es peor todavía, de todo lo que hizo y todo lo que vimos ahora termina y culmina aquí. Dice el Señor: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Vean qué interesante. El Señor hace un contraste aquí entre el obediente y el desobediente. Desde las apariencias, mucha gente puede lucir santica, espiritual, religiosa, inclusive puede venir a los almuerzos de aquí, sentarse el domingo en la iglesia, inclusive ir a un estudio bíblico entre semana. Aparentemente yo podría lucir así, en apariencia. Pero ahora el Señor aquí, vean qué interesante, nos presenta dos construcciones que en apariencia son iguales. Y nos dice que la gran diferencia son los fundamentos, y los fundamentos no se ven. Entonces, para alguien que pasa casualmente enfrente, ve las dos casas iguales. Así como ve dos personas iguales que tienen fundamentos distintos, pero están sentadas en el mismo lugar, oyendo el mismo sermón o la misma charla, o el mismo estudio, o el mismo lo que sea. Y para nosotros que somos observadores casuales, que no conocemos nada de lo de adentro, del fundamento, de los cimientos, son iguales. ¿Dónde es que dice el Señor que las cosas se demuestran? Cuando se vienen los balazos, las tormentas, los vientos, las lluvias, ¿verdad? Solo ahí te das cuenta que el que tenía un fundamento correcto resistió y el que no tenía un fundamento correcto fue destruido por la lluvia, las tormentas y los aguaceros. Y entonces ese observador casual pasa al día siguiente y vuelve a ver las casas y dice, mira, aquella está destruida y aquella quedó edificada. ¿Cuál habrá sido la diferencia? Los cimientos. El Señor, de verdad, que cuando el Señor hace analogías las hace de una manera espectacular, ¿verdad? El Señor hace una diferencia entre los que le siguen de corazón y los que solo le siguen de labios o en apariencia. Y les voy a decir dónde está la gran diferencia. ¿Quién obedece y quién no obedece? Porque en nuestra entrega a Cristo le dijimos Kyrios, le dijimos Adonai, le dijimos Señor, le dijimos Amo. Y cuando le decimos eso y nos ponemos a la condición de duolos, esclavo, lo que estamos diciendo es hágase tu voluntad y no la mía. Porque en los tiempos bíblicos el esclavo no tenía voluntad. Solo se hacía la voluntad del amo. En nuestra entrega a Cristo le estamos diciendo lo mismo, no se haga mi voluntad sino la tuya. La gente que se ha rezado el Padre Nuestro, yo no sé cuántas veces se pasa por arribita, hágase tu voluntad. Qué raro, ¿ah? Y terminamos de rezar y vamos a hacer nuestra voluntad. Porque no entendemos que nuestra relación con nuestro Padre Celestial es de hijos, pero también de esclavos. Porque le pedimos al Señor que fuera Señor. Entonces, el que no le obedece, dice 1 Juan, el que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esas son palabras durísimas. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces aquí tenemos
que las dos casas levantadas que tienen los cimientos, uno bueno y uno malo, la que tiene buenos cimientos es aquel que es obediente. Su cimiento es Cristo. Esa es la gran diferencia. Recuerdo allá no es que yo estuviera en la última cena, ¿verdad? Recuerdo que en el capítulo 16, el Señor le dijo, si me amáis, le dijo a sus discípulos, guardad mis mandamientos. Podríamos decirlo diferente. No vengas a decir hipócritamente que amas a Cristo y no le obedeces. No lo hagas. Porque una de las cosas contra las cuales Jesús habló más y más duro fue contra la hipocresía. Todo un capítulo, el 23 de Mateo, se lo dedicó a los hipócritas, que en aquel tiempo eran representados por los fariseos. Así que no nos vistamos de cristianitos en apariencia si no le obedecemos a Cristo. Porque si no le obedecemos a Cristo, la verdad no está en nosotros y nos convertimos en mentirosos. Dice la Escritura, no lo digo yo. Por lo tanto, es una cuestión de cimientos, de apariencias y de genuinidad, de autenticidad, de quién es auténtico y quién no lo es. Por lo tanto, yo puedo saber mucho de Biblia, puedo tener mucho conocimiento intelectual y teológico y monergismo y sinergismo y santidad posicional y progresiva y doble imputación y todo lo que hemos visto hoy. Pero si mi conocimiento es meramente intelectual, soy la casa que tiene malos cimientos. Y eso no es lo que el Señor me llama a hacer. Aunque haya hecho una profesión de fe verbal, levanté la mano, sí, Señor, pero no lo estoy queriendo decir, fue de la boca para afuera. Y esa profesión de fe en el momento que lo hice no es la vacuna contra el coronavirus, que ya me vacuné. Cuando estoy diciendo, Señor, sé mi Señor, le estoy diciendo, voy a vivir la vida que tú deseas que yo viva. Eso es lo que le estoy diciendo. Y voy a vivir la vida que tú deseas, por lo tanto voy a ser obediente. Es lo único que estoy diciendo. Pero no es que no se haga la profesión de fe, lo que se está buscando es que la profesión de fe sea genuina, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que hacer lo que decimos. Tenemos que ser auténticos, íntegros. Dice aquí, nuestra profesión de fe hacia Él y nuestro conocimiento de Él se tiene que traducir en obras de obediencia a Él. De otra manera, somos la casa construida sobre arena. Y por tanto, señores, para ir cerrando, cuando aplicamos esta enseñanza llegamos a una conclusión clara. La Biblia es un libro muy peligroso de leer. Muy peligroso de leer. Porque cuando la lees no puedes alegar ignorancia. No lean la Biblia, no se embarquen. Muy peligroso leer la Biblia. Muy peligroso oír la voz de Dios. Porque entonces vas a decir, vaya, construya casa. Y van a decir cuál cimiento va a poner. Y por otra parte, su iglesia es una comunidad a la que es muy peligroso pertenecer. Está llena de gente en reparación. Está llena de gente fracasada. Su iglesia está llena de gente que renunció a su ego y a su cosa y a sus capacidades y dijo, Señor, ya no puedo más. Es un ejército débil. Y los fuertes que se las tira de fortachones a ese ejército yo no pertenezco, son un montón de debiluchos. Pero es una comunidad genuina que tiene claro que fue llamada a servir al mundo desde su debilidad, desde su fragilidad, porque su fuerza está en su líder. Porque dice el superapóstol que cuando soy débil soy fuerte. Porque es en mi debilidad donde se manifiesta su gracia. Entonces ahora sí, su iglesia es fuerte, porque fuerte es su líder.
Al leer la Biblia, oímos las palabras de Jesús y al unirnos a su iglesia, decimos que creemos en Él y le creemos. Eso ocurre con esas dos ideas de iglesia y Biblia. Entonces, pasamos a pertenecer al grupo que Jesús describe como los que oyen su enseñanza y le llaman Señor, o sea, le obedecen. Ahora pertenecemos a ese grupo. ¿Pertenecemos a ese grupo? Por tanto, gente, nuestra pertenencia a este grupo coloca sobre nosotros la seria responsabilidad de asegurar que lo que sabemos y lo que decimos se traduzca en lo que hacemos. Y con eso damos gloria a quien debe tenerla, a nuestro Dios. Siempre es un gusto estar con ustedes, siempre verlos de nuevo. Algunas caras veo nuevas hoy, otras tengo años de verlas. Que Dios los bendiga a todos, de verdad que sí. Muchas gracias.